Y ayer confirmábamos que los gremios fueron citados por el gobierno provincial para reanudar las paritarias. La cita es para ATE y UPCN mañana, y por la tarde, a las 3 de la tarde, será el encuentro con los representantes de los gremios docentes. Pero en este contexto lo que nos sorprende es este tema que vamos a ampliar y a dar a conocer a continuación, es que delegados de AMSAFE presentaron una denuncia penal contra el Ministerio de Educación por el incumplimiento de las paritarias. Por eso estamos en contacto con Javier Delgado, que es delegado regional de AMSAFE en General López. Javier, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, preocupados por esta situación y un poco también, bueno, diciendo alguien está tomando medidas. Lo que me gustaría que pases en limpio para arrancar esta entrevista es cuáles fueron los incumplimientos del Ministerio de Educación, del gobierno provincial, a la paritaria. Sí, bueno, nosotros esto lo veníamos diciendo en plena negociación y después cuando finalizó, que lo sintetizábamos con que el gobierno provincial había extorsionado a la docencia. Sí. ¿Y por qué decíamos eso? Porque el ministro de Trabajo, Pucineri, no solo no respetó la ley de paritaria provincial que establece claramente que cuando la negociación no va hacia algún buen puerto o está trabada, podríamos decir entre comillas, establece claramente cuáles son los pasos a seguir, que es convocar una negociación nacional, es decir, a partes nacionales, tanto sindicales como de autoridades nacionales, como para que la negociación se destrabe. Pero más allá de eso, de que lo establece el artículo 11 de la ley de paritaria provincial, hizo algo más grave aún, que es violar el principio básico de toda negociación colectiva que establece, y hasta el sentido común lo puede percibir, que es que el empleador debe llegar a un acuerdo con la mayoría de los trabajadores del sector para sellar un acuerdo paritario. Bueno, recordemos que el ministro Pucineri no solo no convocó a esta mediación nacional que establece la ley de paritaria provincial, sino que pagó el aumento y no descontó los días a un sector minoritario que dentro del marco de la paritaria docente provincial solo tiene voz pero no tiene voto, que son entidades gremiales minoritarias, y por la cantidad de afiliados la ley establece que no pueden decidir por un sí o por un no cualquier tipo de oferta que haga el gobierno provincial. Así que en ese sentido el ministro en este caso lo que hizo es no solo no respetar la ley provincial, sino violar cualquier principio básico y elemental de la negociación colectiva, que es establecer un acuerdo con la mayoría de los trabajadores del sector, que en este caso, le guste o no, está representado por AMSAFE. Recordemos que los representantes paritarios son 7 por parte de los sindicatos, en donde 2 integrantes son de SADOP y 5 de AMSAFE. Pucineri pagó el aumento y no descontó los días de paro a entidades gremiales que no están dentro de esos 7, puntualmente a UDA y a AMET, que bueno, constituyen por su número, bueno, la ley lo dice, ¿no? Que no tienen solo voz, pero no tienen voto. Así que bueno, entendemos que el ministro de Trabajo, Pucineri, ha incumplido lo que debería hacer un funcionario público, que es respetar las leyes, y en ese sentido lo que nosotros decimos es que las leyes no son recomendaciones o sugerencias, se deben respetar. Y sobre todo en instancias como esta, porque todos sabemos que en momentos por los cuales está atravesando el país son muy difíciles poder resolver algo como el salario. Pero bueno, si no se respeta la ley provincial y mucho menos un principio básico de la negociación colectiva, la verdad que asienta un mal precedente, y por eso nosotros estábamos muy preocupados por lo que puede llegar a pasar, porque ahora, mañana, ¿cómo nos sentamos a negociar con el gobierno provincial si no respeta las leyes que establecen el marco a partir del cual se deben resolver estas cosas? Por eso hicimos esta denuncia. Entonces, ¿sería una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos? Así es, así es. ¿Y ya la presentaron?
Sí, sí, nosotros lo hicimos a título personal, 4 delegados de AMSAFE, del departamento Belgrano, Caseros, Rosario y General López. Lo hicimos en el día de ayer y bueno, uno de los puntos fundamentales que nos llevó a esta presentación es que, el gobierno, más allá de que después volvió a hacer la misma propuesta, fue en el marco de una extorsión, digamos. Por eso nosotros lo que decíamos es que se había roto la negociación paritaria y quien lo había materializado esto, obviamente, detrás de una orden política que entendemos que viene del gobernador, pero quien lo operativizó fue el ministro de Trabajo, Pucineri. Así que bueno, la idea de presentar esta denuncia es como una herramienta que nosotros vimos para, bueno, obviamente, ser las voces de los afiliados que también estaban viendo esto y para que no vuelva a pasar y que la paritaria en el día de mañana se respete los principios básicos, la negociación colectiva y la ley de paritaria provincial. Y Javier, bueno, estabas nombrando los departamentos, los delegados de los departamentos que firman y presentan esta denuncia, pero ¿esto está charlado con AMSAFE provincial, con la dirigencia de AMSAFE a nivel provincial? Esto se debatió mucho porque recordemos que el conflicto fue muy extenso y se debatió todo el mes de julio, todo el mes de agosto y parte del mes de septiembre, y bueno, hay dirigentes dentro de nuestro sindicato que han entendido que no era un eje a denunciar o no era un eje a poner el acento. Lo que nosotros decíamos es que para nosotros es fundamental esto, porque nosotros, si no se respetan las leyes bajo las cuales vamos a negociar el salario con un empleador, que encima ya hace varios años que viene haciendo propuestas por debajo de la inflación, la verdad que nos parece a nosotros muy grave. Pero bueno, también... No, más que nada, Javier, te lo pregunto porque mañana, como vos bien lo decías, vuelve la paritaria, van a tener que nuevamente sentarse a negociar el ajuste y bueno, y cómo cierra el año para... entendemos que no va a ser una reunión tan extensa, lo decíamos nosotros ayer, porque es decir, bueno, mostrar los números, la inflación sería esta, necesitamos este porcentaje de aumento para no quedar por debajo y listo. Pero en este contexto no sé si no se pueden llegar a trabar un poco las negociaciones, digo, ¿no? Bueno, nosotros apuntamos a que nosotros entendemos que hay negociación cuando se respetan las reglas que establecen esa negociación. Totalmente. Por eso nosotros decimos que lo que sucedió en septiembre no fue una negociación, fue una extorsión. Claro. Entonces, entendemos que esta denuncia va en dirección a que haya negociación paritaria, no a que haya otra vez extorsión. Porque si nosotros no hacemos esto, mañana se sienta el sindicato a discutir salario y al ministro de Trabajo no le gusta lo que los trabajadores piensan, otra vez va a sacar un decreto, otra vez le va a pagar a entidades minoritarias que no representan a todos los trabajadores del sector. Bueno, la verdad que si eso es trabar, para nosotros eso es que siga la extorsión. Nosotros por eso apuntamos a que se respeten las reglas de juego, si no, no hay posibilidad de una negociación. Sí, coincido, Javier, ¿no? Pero bueno, quería más que nada preguntarte eso, ¿qué habían dicho las autoridades, los representantes provinciales del gremio ante esta decisión de algunos delegados y en esto, ¿no? A 2 días de tener que volver a sentarse para negociar. Pero bueno. Sí, nosotros lo que vemos es que, bueno, en esto no hubo acuerdo, pero a nosotros nos parece medular porque, reitero esto, ¿qué posibilidad de negociación hay si no se respetan las reglas de juego? Y también porque hay un montón de leyes que se respetan a rajatabla, el impuesto a las ganancias sobre los salarios, por ejemplo. Sí, ni hablar. Bueno, ahora la negociación colectiva, hay un ministro que hizo lo que quiso. Recordemos esto, le pagó a entidades sindicales que no tienen ni el 5% de los trabajadores del sector. Entonces fue muy grave lo que hizo el ministro de Trabajo y en la práctica anuló la negociación colectiva. Eso hay que decirlo, lamentablemente fue una extorsión a plena luz del día, digamos. Entonces lo que nosotros queremos es que eso no vuelva a pasar, que se respeten las reglas de juego independientemente del resultado, digamos, que a veces nos puede gustar o no, pero si ya no se respeta la ley paritaria, ¿qué nos queda a nosotros como trabajadores para poder defendernos?
Ujú, sí, pregunto más que nada por una cuestión de sistemas y de compatibilidades. ¿No hay una posibilidad de intervención de algún organismo a nivel nacional en este tema? ¿Directamente ustedes creyeron que lo más directo o la única vía es la justicia? Claro, bueno, la ley de paritaria establece claramente que cuando no hay acuerdo entre las partes, el Sí, paso a seguir, tanto del sindicato como de las autoridades ministeriales, es es, convocar una mediación nacional. sí, por Eso eso. es lo que nosotros decíamos que se tendría que haber hecho, Ujú, y no se hizo. claro, sí lo decías al Entonces, bueno, principio, ¿no? Ujú, claro, por eso nosotros instamos a que se respete la ley, porque la ley establece hasta ese mecanismo como posibilidad de poder destrabar el conflicto, digamos, siempre con idea de resolver las cosas. ujú, Entonces, nosotros creemos que esta ley aportaba herramientas para poder resolver esto, más allá de que obviamente se debe cumplir, digamos. bien. Nos gusta o no la ley, pero además la ley establece mecanismos muy eficaces para poder desactivar el conflicto. No digo que Sí, sí. que hace magia, pero digo, mejor que esos mecanismos a que no existieran. Nosotros tenemos la suerte de tener una ley que hasta establece mecanismos para poder destrabar estas discusiones. Y el Ministerio de Trabajo, en lugar de hacer eso, le Ujú, pagó a sectores minoritarios sí, rompiendo sí. la negociación colectiva. O sea, Ujú, fue una obscenidad. Que de hecho no somos solo nosotros quienes lo dijimos, lo dijeron diputados ujú. que pertenecen al sector o al espacio político del gobernador, que dijeron avergonzarse cuando fueron, digo, que esto se trató en la Cámara de Diputados. O sea que fue tan obsceno que hasta el gobernador se avergonzaba de lo que estaba haciendo el ministro de Trabajo. Ujú, sí. Bueno, Javier, estaremos al tanto, esperamos más información y que nos mantengas informados, obviamente, sobre la evolución de esta causa. ¿Tienen idea en manos de quién caerá, cómo puede llegar a evolucionar dentro de la justicia? No, lo que nos decía nuestro abogado es que Ajá, en los primeros días de la semana próxima tendremos novedades con respecto a, bueno, quién lo toma y cuáles claro. serían los pasos a seguir. Así que, bueno, Ujú. Bueno. esperemos que... Y con la idea central es que esto sirva para que no vuelva a pasar, digamos. Ujú. Y que mañana lo primero que esté en la mesa, además de una propuesta por parte del gobierno, sea la ley de paritaria provincial. No, aparte, como vos bien decías, ¿no? Que los funcionarios conozcan la ley y se ajusten a la ley y a lo que se establece en el marco de una paritaria o cómo debe ser una paritaria. O sea, No, vos no que pensemos que una hasta... negociación para sacar más provecho o para ahorrar un mango o para salir ganando, se violen un montón de leyes y el reglamento o lo pautado en una, o cómo debe ser realmente una reunión paritaria, una paritaria, ¿no? Claro, Eh, pero además digo, y una cosita más, el ministro de Trabajo Pucineri hasta violó principios medulares de nuestra Constitución Nacional que dicen que a igual trabajo, igual remuneración. ujú, O sea, hubo docentes que cobraron aumento y no le descontaron los días de paro porque al ministro de Trabajo se le ocurrió, ujú. que son minoritarios dentro del sector. Entonces, hasta se violaron esos principios Sí. elementales que son constitucionales. Sí, sí. Bueno, Javier, esperamos información la semana que viene, entonces. Muchas gracias por este tiempo y el contacto, ¿eh? No, gracias a usted por el espacio, hasta luego. Hasta luego. Javier Delgado es delegado regional de AMSAFE del Departamento General López. Esta denuncia que presentaron ayer junto a representantes de otros departamentos por el incumplimiento de funcionario público del ministro de Trabajo y por lo ocurrido en la paritaria. Ellos no consideran que fue una negociación paritaria, que fue una extorsión, que fue un apriete, que hay muchas reglas en el marco de la paritaria que no se cumplieron y bueno, veremos a la espera la semana que viene entonces de conocer quién es el juez que se hace cargo de esta causa y cuáles serán los pasos a seguir. Mañana a las 15, los representantes de AMSAFE, de SADOP, de UDA, tendrán que sí verse la cara con los ministros del gobierno provincial para volver a la paritaria y negociar este último tramo del año y cómo se espera arrancar el ciclo lectivo 2023.